Bienvenidos. Ya estamos en la cuarta sesión, qué bárbaro. El tiempo pasa rapidísimo, ni cuenta nos damos. A ver, vamos a conectar acá para compartirles las imágenes y poder dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Cuántas personas vemos conectadas? A ver, creo que nos falta bastante gente, ¿no? ¿Qué pasó? Se nos quedaron dormidos, quizá. ¿Qué me les pasó? A ver, escriban ahí en el grupo. Chicos, ya llegó la profesora, apúrense. Como cuando vamos a la universidad, llega el profesor y empezamos a mandarle mensajes a la gente. Apúrate, apúrate, que llegó la profesora. Me imagino que ya dieron su examen, ¿ah? Por allí estaba escuchando a nuestro querido Arnold contándonos lo de la certificación, que pues sin duda alguna es un plus para todas las personas, bien sean psicólogos, sean docentes. ¿Por qué? Porque es lo que avala que nosotros hemos de una u otra manera nos hemos acercado a estos conocimientos que son fundamentales y que no estamos hablando de conocimientos básicos, estamos hablando realmente de una gama de información bastante amplia, que les permite a los que no son psicólogos o psiquiatras diagnosticar, por supuesto, no, ¿verdad? Eso nos queda clarísimo, pero sí nos va a dar una idea más clara de cómo nosotros podemos abordar, cuáles son esos síntomas que tenemos que tener en consideración, ¿ok? Muy bien, denme un segundito porque presentándome no estoy haciendo acá. Vamos a ir publicando. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. A ver. ¿Se acuerdan qué tema nos tocaba el día de hoy? Hoy vamos a hablar de comorbilidad. A ver, ¿quién se acuerda lo que significa comorbilidad? ¿Qué será comorbilidad? Pueden levantar su manito. Dos o más trastornos. Dos o más trastornos, ¿en dónde, Vero? ¿En la casa? ¿Qué será comorbilidad? Vamos bien con lo de dos o más trastornos, pero ¿en dónde? Ok, estamos con comorbilidad. Ahí se están conectando unas cuantas personitas más, muy bien. ¿Quiénes dieron su examen ya? Ah, muy bien, ahí Vero explicó muy bien. No, por ejemplo, no, Lady, dos trastornos, o sea, en la misma persona, que si el TDAH y el autismo en una misma persona, claro, muy bien. Excelente, excelente, chicos. Ah, miren, yo les voy a compartir y resulta en cada uno de los entornos que se desarrolla la persona, así es. Ujú, 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 ujú. Por acá. Ay, me equivoqué. ¿Me escuchan allí? Perfecto, muy bien. Sí, lo que pasa es que no sé qué pasaba, que cuando abrí en la computadora se me cerró en el celular, pero ya podemos visualizar acá completo. Perfecto, chicos. Ahora sí, puedo leer. Ahora sí damos oficialmente inicio a nuestra clase de hoy. Un ratito.
Ok, muy bien. Entonces por acá nos decían, vamos a ver, nos dice, chicos, recordarles, quedan pocos cupos para certificarse, ¿verdad? Con respecto al taller de déficit de atención e hiperactividad, accediendo al descuento. Así que aprovechen, aprovechen, de verdad que todos esos certificaditos no solamente nos ayudan a nivel de CV, sino que también es gratificante y nos ayuda a refrescar la memoria cuando pasa el tiempo y revisamos por allí, me pasa a veces, a mí me gusta por lo menos una vez al año, revisar qué cosas he logrado y no solamente las que he logrado el mismo año, sino refrescar y recordar qué cosas logré anteriormente, porque a veces incluso hasta nos olvidamos de algunas cositas que hemos hecho, que hemos aprendido, y cuando vemos ese cartoncito que nos llena de orgullo y alegría, comenzamos a evocar recuerdos de esa información, ¿ok? La mente es muy sabia. Muy bien, dice Fabiola, presencia simultánea de dos o más trastornos en una misma persona. Excelente, mejor imposible. Presencia de dos o más trastornos al mismo tiempo en una persona. Muy bien, excelente, excelente, chicos. Muy bien, estamos clarísimos, clarísimos, clarísimos. Vero también intervino, lo leí cuando estaba al inicio desde el celular y también muy acertado su ejemplo, ¿no? En este caso, Vero nos da un ejemplo de dos trastornos en coexistencia que ambos pertenecen a la tipología de los trastornos del neurodesarrollo, que sería el autismo y el TDAH, ¿no? Pero también la comorbilidad se puede dar con trastornos afectivos o de la conducta, ¿ok? Igual sigue siendo una comorbilidad, para que lo tengan allí en cuenta. Muy bien, chicos. Como ya sabemos, creo que sí les comenté anteriormente, el TDAH es mucho más común en los hombres, el TDA de tipo hiperactivo impulsivo y el TDAH con predominancia inatenta suele ser mucho más alta la tasa y más común encontrarla en mujeres, ¿ok? Muy bien, Daisy, así es. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a diagnosticar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque a veces se puede confundir. Y no es que se confunda porque tenga las mismas características, sino que pareciera a veces que confundimos la impulsividad con actitudes hostiles o con agresividad. Entonces tenemos que identificar muy bien eso. ¿Se acuerdan que la clase anterior hablamos bien detalladamente de lo que era la impulsividad, con la intención de ya no observarla con el componente que corresponde a lo que es la parte agresiva, que es algo completamente distinto y opuesto a la impulsividad, ¿ok? Entonces, con qué trastorno tenemos que tener mucho cuidado a la hora de un diagnóstico? Con el trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Este trastorno puede ocurrir solo o puede ocurrir en conjunto con el TDAH. ¿Qué quiere decir eso? Que puede existir una comorbilidad de ambos trastornos, ¿sí? Y que en el caso del trastorno oposicionista, eh, en conjunto, o sea, se puede dar con el TDAH aproximadamente en la mitad de los niños que tienen una presentación combinada. ¿Qué quiere decir eso? Niños que tienen TDAH con una presentación o con una... Exactamente. Niños que tienen TDAH, ¿verdad? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con predominancia combinada, ¿ok? Predominante combinado, hablamos de que la mitad de estos niños que tienen este diagnóstico suelen tener una comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante. Entonces hay niños que sí pueden ser hostiles y agresivos. Bueno, sí, pero no es por el TDAH. ¿Me hago entender? Por favor, necesito que me confirmen si eso queda claro, porque es lo que nos va a hacer verlo distinto, ¿ok?
Si todos estamos claros allí, deditos arriba, por favor. El que no esté claro ya sabe cuál es el proceso, pone su carita triste, le preguntamos, aclaramos la duda, por favor. Miren que eso también creo que sale en el examen, así que, y si no sale en el examen, los evalúo yo. Ok, muy bien. El trastorno de conducta ocurre en aproximadamente una cuarta parte de los niños o adolescentes con la presentación combinada, según la edad y el entorno. ¿Ok? Es común que por lo menos la cuarta parte de los niños que tienen un trastorno de TDAH con presentación combinada, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el entorno en el que va a coexistir el niño, que va a hacer, que va a manejar su dinámica, ¿verdad? Va a depender eso muchísimo, va a influir bastante en este desarrollo de una comorbilidad con trastornos de conducta, ¿sí? La mayoría de estos niños y adolescentes con trastorno de desregulación disruptiva, con trastornos de la conducta, o con trastornos del estado de ánimo, tienen síntomas que también cumplen, en el caso del trastorno de desregulación disruptiva, hay síntomas similares con el TDAH, ¿ok? Hay un porcentaje menor de niños con TDAH que tienen síntomas y con criterios de trastorno de desregulación en cuanto a lo que es la parte del estado de ánimo. A diferencia del trastorno de conducta, es un poco más alto que el de desregulación. Los trastornos de ansiedad, óigase bien, trastorno ansioso, trastorno depresivo mayor, obsesivo compulsivo o explosivo intermitente, ocurren en la minoría de las personas con TDAH, ¿ok? Pero son trastornos que son más frecuentes en aquellas personas que no tienen este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, es más común en la población general, ¿ok? Ahora, ¿quiere decir esto que una persona con TDAH no puede tener un trastorno obsesivo compulsivo? No. Si bien el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno ansioso, buenas noches, Eliana, el trastorno ansioso, el trastorno depresivo es más común en la población general, también puede existir una comorbilidad del TDAH con estos otros. De hecho, les cuento, tenía un caso de un niño, un caso realmente retador, ¿no? Todavía incluso es un reto, el chico yo no lo atiendo, nunca lo atendí como paciente particular, pero manejé el caso de cerca como psicólogo educativo y realmente ha sido un reto hermoso además, porque, wow, ¿qué tal aprendizaje para todos, para los papás, para el chico, para el colegio, para mí, para todos, ¿no? El niño tenía, estamos hablando de un trastorno, él llega a mí porque presenta un trastorno obsesivo compulsivo, es lo que me registran a mí. Yo comienzo a conocer al niño. Efectivamente, hay un trastorno obsesivo compulsivo, sí, estaban los síntomas, estaban los rasgos, claramente estaba. Pero también yo observaba rasgos de TDAH y rasgos del trastorno negativista desafiante o el oposicionista, ¿no? El conductual. Allí, cuando yo pido otra evaluación exhaustiva, dan con el TDAH. Todavía no me le quieren incluir el otro, pero sí existe una triple comorbilidad en ese caso, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar e incluso evidenciar adecuadamente cuáles son todos esos trastornos para poder atender de acuerdo a cada proceso terapéutico la sintomatología de cada uno, sin que lo que hago acá choque acá. ¿Ok? Muy bien. Aunque los trastornos por uso de sustancias, ahí también dentro del DSM, para nosotros poder diagnosticar trastornos por uso de sustancias, ¿verdad?
aun cuando este trastorno puede ser relativamente más frecuente en los adultos, con una población de trastorno de déficit de atención, o sea, es más común encontrar, les aclaro, el trastorno por uso de sustancias más frecuente en personas con TDAH que en la población general, ¿ok? Incluso muchas veces se diagnostica el TDAH después de haber diagnosticado el trastorno de uso de sustancias, ¿ok? Los trastornos están presentes solo en una minoría de adultos con TDAH, los trastornos generales, y los trastornos antisociales o de personalidad también, importante que lo sepan, pueden coexistir con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? El TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con trastornos del neurodesarrollo, incluido trastornos del aprendizaje, es decir, las personas con TDAH necesariamente tienen problemas académicos porque tienen un problema de aprendizaje. No. ¿Puede una persona con TDAH tener también un trastorno, una coexistencia, una comorbilidad con un trastorno de aprendizaje específico del aprendizaje? Sí. ¿Ok? El trastorno del espectro autista también puede coexistir con el TDAH. El trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación. A veces confunden a los niños que tienen trastorno del lenguaje con niños que tienen autismo. O sea, lo asocian directamente y no, no necesariamente. Niños que simplemente tienen trastorno del lenguaje. Hay otros que tienen TDAH y trastorno del lenguaje. Hay otros que tienen autismo, TDAH y trastorno del lenguaje. Y hay múltiples combinaciones. El trastorno también del desarrollo de la coordinación o trastornos de tics. ¿Okay? Entre un cuarto y la mitad de las personas que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad suelen reportar dificultades para dormir. Hay estudios que demuestran una relación, ¿verdad? Una asociación del TDAH con el insomnio, el trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, la respiración alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas, relacionado o asociado también, combinado con el TDAH, ¿ok? No quiere decir que se mueven las piernas nada más porque la persona tiene TDAH, ¿no? Hay que identificar cada uno de estos. Se ha encontrado que las personas con TDAH tienen tasas elevadas de una serie de condiciones médicas, particularmente alergias y trastornos autoinmunes. ¿Es una regla que las personas con TDAH sufren de alergia? No, oído con eso. Acá no se está diciendo que el que tiene TDAH tiene alergia, ni que el que tiene alergia tiene TDAH. Solo que se ha encontrado tasas elevadas de coincidencias en las condiciones médicas. Personas que tienen TDAH, que tienen alergias o trastornos autoinmunes, ¿ok? O sea, la coincidencia no quiere decir que uno está derivado del otro ni que uno es determinante del otro, ¿ok? De hecho, en nuestro manual de diagnóstico en ningún lado sale alergias en general, no, eso no sale allí, ¿ok? Igual cuando yo entrevisto, sea que yo vaya a descartar TDAH o no, yo pregunto, ¿cómo es tu sueño? ¿Cómo duermes? Cuéntame. ¿A qué hora te duermes? Ah, ok. ¿A qué hora te levantas? Ay, duermes de corrido. Ay, qué chévere. Sí, toda la noche. Buenísimo. No, no, me levanto. Me despierto porque tengo pesadillas. Ah, ok. No, me despierta a las 2 de la mañana la alergia. Uy, ya tiene TDAH. No, no vamos a pensar así, ¿verdad? Pero vamos a registrar todo lo que el paciente nos dice. ¿Por qué? Porque como a mí me importa el paciente en general, yo tengo que saber cómo es su salud. Ah, ¿por qué? Porque si la alergia no lo deja dormir, probablemente por allí también tengamos ciertas alteraciones, ¿no? Porque si yo no descanso adecuadamente, yo no puedo rendir igual. Mi cerebro no ha tomado la oxigenación, el descanso adecuado, ¿verdad? Entonces,
Imagínense, imagínense ustedes. Nos ponemos más irritables. Y es normal, completamente válido. ¿Ok? Muy bien. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida en los niños. De manera similar pasa en la edad adulta. Suele asociarse el TDAH con un mayor riesgo de intentos de suicidio cuando tiene comorbilidad con trastornos del estado de ánimo, no cuando está solito, pero sí cuando hay una comorbilidad, ¿ok? También con el trastorno de conducta o por uso de sustancias, que es mucho más alto allí, incluso después de controlar la comorbilidad. Claro, cuando ya hacen una rutina, ya el cuerpo se adapta, se habitúa. Recuerden que nuestro cuerpo es de una u otra manera moldeable. Fíjense ustedes que una de las herramientas bases para las terapias con niños con TDAH es la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? Y allí trabajamos con rutinas, trabajamos con estructura, rutinas. Muy bien. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Ok? El TDAH se asocia con el rendimiento escolar, sí, efectivamente, pero eso no significa, recuerden, oído al tambor, que una persona con TDAH tenga un trastorno de aprendizaje. Los hay, sí, pero no todos lo tienen, ¿ok? Entonces, y se asocia con un rendimiento académico reducido. El déficit académico, los problemas relacionados a lo que es el tema de escuela, abandono de los compañeros, tiende a estar más asociado con niveles elevados de síntomas de falta de atención, es decir, el tipo de problemas a nivel académico, a nivel de déficit académico, de relaciones con la escuela, abandono de los compañeros, por allí, está relacionado con el TDAH predominante inatento. Mientras que el rechazo de los compañeros y en menor medida lesiones accidentales, adivinen con quién se asocia, es más destacado con los síntomas marcados del TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, ¿ok? Ya eso lo sabíamos, sin saberlo ya lo sabíamos, ¿verdad? Los adultos jóvenes con TDAH, ahí está, no sé si entró nuestra compañera que siempre nos hace recordar, y a mí me encanta que me hagan recordar eso, que también el adolescente y el adulto es importante. Sí, datos sobre los adultos con TDAH que muestran un desempeño bastante distinto al de las personas en promedio, puede ser un desempeño peor, ¿no? Logros con dificultad, asistencia y una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. Pero eso le pasa a todas las personas con TDAH, no necesariamente, ¿ok? No sé si recuerdan el video que vimos la clase anterior, de eso no se pregunta. ¿Qué sucede con la persona con TDAH? Que constantemente debe tener un motivador. Entonces, si no existe ese factor motivador, definitivamente terminan en un síndrome de burnout, de procrastinación, donde el trabajo se va a ver afectado, ¿ok? Las relaciones familiares pueden caracterizarse, no es que necesariamente es así, pero pueden caracterizarse por discordia, y las interacciones negativas, ¿ok? Las personas con TDAH tienen una autoestima normalmente más baja en relación a las personas que no sufren o no tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque si yo desde pequeño recibo comentarios como, no sé, de rechazo, es que eres demasiado apurado, es que eres no sé qué, es que eres, el autoconcepto que me voy formando, que voy construyendo de mí mismo, por supuesto va a estar alterado, no va a ir de acuerdo a una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a golpear mi autoestima. La construcción de mi imagen personal se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, las relaciones entre compañeros a menudo suelen verse interrumpidas por el rechazo, la negligencia o burlas por parte de a veces de la persona con TDAH que sin querer las emiten a veces en ocasiones. No quiero decir con esto que normalicemos, ay no, es que déjalo porque él es TDAH y
No, nosotros vamos a enseñarlos a autogestionarse, a identificar en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento disculparse, en qué momento tomar una pausa. Eso es lo que les vamos a enseñar. ¿Ok? De mala manera, no, porque sabemos que ellos no lo hacen queriendo dañar al otro. ¿Ok? Los niños con TDAH son significativamente más propensos que sus pares a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia, es decir, en comparación con un niño que no tiene el TDAH, tiene mayor probabilidad de desarrollar una comorbilidad con un trastorno de conducta si es que este niño no ha sido atendido adecuadamente o no está manejándose dentro de un sistema familiar sano. Vamos a titularlo de esta manera, ¿ok? Muy bien. Algunos diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en consideración. Trastorno negativista desafiante. ¿Qué pasa con este trastorno? Que es un trastorno de la conducta. El comportamiento suele ser caracterizado por una actitud de negatividad, de hostilidad y desafío. Son síntomas que deben diferenciarse a la aversión a la escuela o a tareas que son mentalmente exigentes debido a la dificultad para mantener el esfuerzo mental que suele tener una persona con TDAH. El olvido, las instrucciones y la impulsividad en la persona con TDAH. Lo que implica un diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia aquellas tareas que les van a resultar completamente complejas y no por un tema intelectual, sino de esfuerzo y de atención, ¿ok? El trastorno explosivo intermitente, que es un trastorno emocional, eh, también es un trastorno que tenemos que considerar a la hora de nosotros establecer un diagnóstico diferencial. En este caso, el TDAH y el trastorno explosivo intermitente comparten niveles altos de impulsividad, ¿ok? No de agresión, de impulsividad. Sin embargo, las personas, ojo acá, con el trastorno explosivo intermitente muestran una agresión grave hacia los demás. Aquí sí hablamos de agresión. En el TDAH, en general, hablamos de agresión, sí o no. Respondan en el chat si el TDAH tiene como base conductas agresivas. Ahí van respondiendo en el chat. Fabiola, no sé si quiso decir sí o no, porque no, se le salió bo. Ya me imaginé que era no, pero se había ido la B. Se fue ahí dirían los chicos del video, se me fue una tediachada, por una tediachada. Eso siempre se me va a quedar grabado, créanme. Qué video tan hermoso, ¿se acuerdan el que vimos? Eso no se pregunta. Yo no me canso de verlo, se lo juro. Ok, entonces nos queda claro que el TDAH no tiene como base una conducta agresiva, sin embargo el explosivo intermitente sí, ¿ok? Eh, Más bien, el explosivo intermitente no suele experimentar problemas para sostener la atención, como si se da en el TDAH. Además, el trastorno explosivo intermitente es raro en la infancia, ¿ok? Sin embargo, sí se puede llegar a diagnosticar como coexistencia o comorbilidad del TDAH, ¿ok? Otros trastornos del neurodesarrollo. Sé que ya les he hablado de algunos de ellos. El aumento de la actividad motora que puede ocurrir en el TDAH se debe distinguir del comportamiento motor repetitivo que caracteriza el trastorno de los movimientos estereotípicos y algunos casos de los movimientos que se producen en el trastorno del espectro autista. ¿Ok? Tanto el trastorno de movimientos estereotípicos
el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo, igual que en el caso del autismo, ¿ok? Es decir, hay una repetición constante de un mismo movimiento. Suele ser estereotipado, es decir, repetitivo, consecuente, ¿ok? Como por ejemplo el balanceo, morderse a sí mismo, de repente golpes o aleteo, ¿ok? Mientras que la inquietud del trastorno por déficit de atención e hiperactividad suele ser generalizada y no se caracteriza por movimientos estereotipados repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo saltar, mover las manos, dar vueltas, girar, brincar, correr, mover la mano acá, mover después el pie, después acá, bailar, saltar, o sea, hacer un sinfín de movimientos que no van a guardar una rutina específica que lo vuelva de manera estereotípica, ¿ok? Hay algunos trastornos específicos del aprendizaje también. Los niños que solo tienen el trastorno específico del aprendizaje, ojo, pueden parecer distraídos debido a la frustración. Pueden parecer inatentos. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando diagnosticamos el TDAH. La falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, incluyendo la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, mientras que la falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere ese deterioro a nivel cognitivo que tiene la persona, ¿ok? Un diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual requiere que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer una diferenciación entre el TDAH y el autismo. Para mí es vital que esto lo conozcamos, ¿sí? No sé si hasta ahora, chicos, tienen alguna pregunta o comentario, cómo van con la información, ya se cansaron, van mareados, llevan el ritmo, a veces yo me emociono y hablo rápido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la información? ¿Todos van al ritmo de la información? Si todos están claros, por favor, sus deditos arriba. Ok, qué bueno que nos comentes. A ver, miren, por acá nos dice una compañera. Un ratito. Ya nos dice Daisy, aunque sí pueden presentar comportamientos agresivos específicamente debido a su impulsividad o arrebatos o ira. Recordemos que la impulsividad no guarda relación con agresividad, ¿ok? La impulsividad es un accionar apresurado, ¿ok? Es un accionar sin premeditación. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿qué pasa acá? No podemos indicar de que pueden presentar comportamientos agresivos debido a su impulsividad. Tendríamos que regresar a la clase anterior para recordar y refrescar nuevamente que la impulsividad no guarda relación con la agresividad. Si hablamos de que hay un niño que tiene un diagnóstico de TDAH y este niño presenta conductas agresivas a la par, seguramente estamos hablando de un caso donde existe una comorbilidad. Pero es que su diagnóstico solo dice TDAH. Bueno, entonces usted va a registrar como docente, como psicólogo, como mamá, cuáles son esas conductas agresivas que presenta el niño, en qué momentos, en qué lugares, ante qué situaciones. Usted va a hacer un anecdotario de las conductas agresivas y luego se va a sentar con el especialista que trata al niño y usted le va a contar, mira, presenta estas actitudes y de allí se va a ir contrastando para poder validar si existe una comorbilidad, porque ¿qué sucede? Que podemos hablar de un desarrollo de un trastorno de conducta también. Y podemos hablar de ese trastorno, de ese desarrollo de trastorno conductual, porque de repente tenemos una dinámica familiar
tenemos una dinámica familiar disruptiva, ¿ok? ¿Qué pasó? Mi hijo llega, disruptivamente llega. Sí, ya está bien. Uy, ya, anda. Ok, Daisy, nos queda claro lo que mencionábamos y los arrebatos y todo este comportamiento, digamos que en la infancia puede darse de acuerdo también a los límites, estructura familiar que hay, la dinámica familiar, o también se puede dar si existe una comorbilidad. Por ejemplo, es muy común en el autismo hablar de estas pataletas y estas rabietas, pero no todos los niños que hacen pataletas o rabietas tienen autismo. Ojo, oído con eso, ¿ok? Pero me importa bastante, chicos, que quede claro eso. ¿Me confirmas, Daisy, por favor, si nos queda más claro el tema de la impulsividad? Si alguien viene y nos dice, por ejemplo, me van a responder todos por el chat. Si alguien viene y nos dice, ay, no, ese niño tiene, pues que son comentarios que yo he escuchado. No, ese niño es hiperactivo. Míralo, le pega al otro, se la pasa pegándole a todos. Ese niño es hiperactivo. Los patea, les pega. Sí, que ese es hiperactivo. Cuéntenme, ¿qué vamos a decir nosotros? Tenemos una amiga que es maestra y viene y nos dice eso. ¿Qué le van a decir? Ya, eso es otra cosa. Fíjense lo que dice Daisy. Claro, entiendo tu explicación, pero hay casos en los que ellos no controlan sus impulsos y son catalogados como comportamientos agresivos. Ya ahí estamos entrando en otro pozo. ¿Por qué? Porque es la percepción de la otra persona, no es el accionar real. ¿Se acuerdan del ejemplo, perdón, del niño que vimos en el video la primera clase de Pablito? Pablito, ¿qué hace? Pasa corriendo y se salta a los amiguitos y seguramente en ese saltarse a los amiguitos habrá empujado a uno, pero no es un accionar agresivo, ¿me entienden? Eso no es agresión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a explicar. Nosotros vamos a escuchar y vamos a decir, mira, o sea, claro, no a todo el mundo le vamos a explicar porque no todos están dispuestos a entenderlo, pero ustedes están claros de que no guarda relación en lo absoluto con la agresión, ¿sí? Ustedes sí saben. ¿Cuál es la diferencia de que ustedes han hecho el curso? Que ahora ustedes sí están claros en lo que es y en lo que no, ¿verdad? Entonces tienen una gran ventaja y la vamos a aprovechar y la vamos a reproducir con mucha responsabilidad, ¿cierto? Ya ven, ahí nada más por eso, ya ahí tienen para, perdón, tener con mayor validez y orgullo ese certificado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, denme un segundito. Claro, es súper importante, importantísimo, porque si yo no les explico bien esto, Daisy, imagínense, ustedes se van con la idea de que sí, de que el TDAH sí, sí es agresivo. No, fatal, no hicimos nada. Renuncio a ITEC si eso pasa. De verdad, se lo juro que no. A ver, un ratito, déjenme ingresar de nuevo porque no sé por qué motivo esto se salió. Bueno, sí se apagó. Sí sé cuál es uno de los motivos. A ver, pero luego pensé que iba a ingresar directo y no fue así. Ok, ok. Ok.
Ahora sí. Chéverísimo, chéverísimo. Muy bien. Habíamos quedado por acá. Individuos con TDAH y aquellos con autismo. Se ve perfecto, chévere. Las personas con el trastorno del espectro autista muestran falta de atención. Normalmente las personas con autismo, las personas autistas, suelen tener menor interés social, ¿ok? El TDAH tiene un interés social natural, ¿ok? No quiero decir que todas las personas con autismo no les interesa socializar. Sí, es menor su interés social en comparación con otras personas, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Hay, en el caso del autismo, hay una disfunción social, hay dificultades para conectar socialmente, ¿ok? Para interactuar, para conectar, para socializar incluso, ¿ok? Y hay un comportamiento difícil de manejar. La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observan en las personas con TDAH debe ser distinguida de la desconexión social en el caso del autismo, ¿ok? Del aislamiento que tiene la persona autista y la indiferencia a las señales de comunicación facial tonales que se observan en una persona con autismo. En el caso de las personas con TDAH suelen ser expresivos, ¿ok? Las personas con autismo también, pero pueden haber algunos, recuerden que es un espectro y por ende hay una gran variedad, ¿sí? Pero para hablar de autismo ya tenemos un curso también que se va a estar dictando. Ya después de eso les cuenta Arnold la otra clase, la próxima clase, ¿ok? Entonces, chicos, importantísimo que ustedes lo tengan en consideración. Dentro del TDAH no existe una desconexión social. Existe, sí, en algunos casos de TDAH, rechazo, problemas de autoestima, problemas de autoconcepto que desencadenan otros trastornos, sí, pero no existe un desinterés real de socializar e incluso a nivel de expresiones tonales de nosotros comunicarnos a través de los gestos son bastante expresivos, ¿sí? Mientras que una persona con autismo no necesariamente va a tener una resonancia a nivel de sus comunicaciones tonales y faciales, ¿ok? Los niños con un trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar un cambio en el curso de los acontecimientos, es decir, no toleran los cambios y no toleran las cosas imprevistas, lo no planificado, lo no conocido. Por el contrario, los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante debido a la impulsividad o al escaso autocontrol. ¿Ok? No es que no van a tener una rabieta, una pataleta. Igual, finalmente, también están en desarrollo y son niños. Su cerebro está en desarrollo. ¿Ok? Nos queda claro la diferencia. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Cómo van? ¿Vamos claros? ¿Con dudas? Muy bien. El TDAH comparte síntomas de falta de atención con el trastorno de ansiedad, ¿ok? Y tenemos que distinguir la falta de atención que es atribuida dada una preocupación constante, pensamientos recurrentes, que se llama rumiación, que se observa en el trastorno ansioso, ¿ok? Mientras que la falta de atención en el TDAH no guarda relación con preocupaciones, ¿ok? La persona con TDAH no presta atención debido a su comportamiento de preferencias en actividades novedosas o estimulantes, ¿ok? La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad y también en el TDAH. Sin embargo, en el TDAH
el síntoma no está asociado con la preocupación y la rumiación constante. Dentro de las dificultades de concentración asociadas con el trastorno de estrés postraumático, puede diagnosticarse a una persona erróneamente como si fuese un TDAH. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un trastorno de estrés postraumático puede desarrollarse o desencadenarse una dificultad para concentrarse. Es por ello que es de vital importancia que nosotros, antes de dar un diagnóstico, tengamos la historia clínica lo más completa posible. Y no, en realidad no es lo más completa posible, tengamos la historia clínica completa, ¿ok? Para poder dar un buen diagnóstico. Los padres también pueden minimizar los síntomas relacionados con un trauma. Los maestros e incluso otros cuidadores a menudo pueden desconocer la exposición del niño a eventos traumáticos. Es por ello, por favor, que yo les pido encarecidamente que si ustedes ven síntomas, no los etiqueten, no los etiqueten. Hablen con los papás en base a los síntomas que ustedes han registrado. No podemos etiquetar a un niño en el colegio porque nosotros no conocemos su historia completa. Podemos conocer algunas cosas, pero no tenemos su historia completa, ¿ok? Trastorno depresivo. Las personas con un trastorno depresivo pueden presentar también dificultades para concentrarse. Sin embargo, la dificultad o la mala concentración se debe al estado de ánimo. Una vez mejora el estado de ánimo, mejora la concentración. En el caso del TDAH no pasa eso, es persistente, ¿se acuerdan? En el caso del trastorno bipolar, las personas con este trastorno pueden tener mayor actividad, poca concentración, mayor impulsividad. ¿Tiene los mismos síntomas del TDAH? Sí, pero no. Tiene similares síntomas al TDAH. Pero ¿qué pasa? Que en el trastorno bipolar las características son episódicas. ¿Qué quiere decir eso? Pueden durar, por ejemplo, 2 meses, quitarse, luego vuelve, mientras que en el TDAH una de los indicadores es que sea mínimo que se presente la conducta durante al menos 6 meses, lo cual no pasa en el trastorno bipolar. ¿Ok? En el caso además que en el trastorno bipolar, el aumento de la impulsividad o la falta de atención se acompaña del estado de ánimo elevado, grandiosidad y otras características bipolares específicas. Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos incluso en el mismo día. Esa labilidad emocional es distinta a un episodio maníaco o hipomaníaco, ¿ok? Y esto, el episodio maníaco o hipomaníaco debe durar 4 días o más para ser un indicador clínico, incluso en los niños. El trastorno bipolar es raro en preadolescentes, incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa son prominentes. Por eso hay otros trastornos que se adecúan más a ellos, como el explosivo intermitente. Mientras que el TDAH es común y hay que indagar en otros también, no solo en ese. Entre los niños y adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesiva. ¿Ok? En adolescentes y adultos puede ser difícil distinguir el TDAH del trastorno límite, del trastorno narcisista y otros trastornos de la personalidad. Algunos trastornos de la personalidad tienden a compartir características de desorganización, ¿ok? Intrusión social, desregulación emocional y desregulación cognitiva. Sin embargo, en el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, ¿ok? El TDAH no necesariamente va a tener ese temor. No hay ideas de autolesionarse constantemente, pese a que si se combina con un trastorno y una comorbilidad, con un trastorno del estado de ánimo, pueden darse ideas de suicidio, ¿ok?
Sin embargo, acá puede darse la necesidad de una observación clínica prolongada, una entrevista con informantes, una historia clínica detallada para distinguir entre impulsivo, socialmente intrusivo o comportamiento inapropiado, en este caso narcisista, agresivo o dominante, para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ok? En el caso del desorden psicótico, el TDAH no se puede diagnosticar, perdónenme la dislalia, no se puede diagnosticar si los síntomas de falta de atención e hiperactividad ocurren exclusivamente durante el curso de un trastorno psicótico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Un brote psicótico, vamos a volverlo de una manera sencilla, puede ser una etapa en la que la persona puede tener delirios y todo esto, y entonces puede actuar de repente con características similares a la del TDAH. Si eso no se ha presentado antes y se presenta solo en ese momento, no podemos atribuir que puede deberse a un TDAH. ¿Ok? Hay síntomas de TDAH que no es el trastorno lo que tiene, sino síntomas que son inducidos por ciertos medicamentos, ¿sí? Entonces no podemos diagnosticar, sino que simplemente ahí está la sintomatología que es atribuida al uso de, por ejemplo, ay, se me trabó la lengua, perdón, broncodilatadores. Se diagnostican como otros trastornos relacionados con otras sustancias o desconocidos especificados o no especificados. ¿Ok? Tenemos los trastornos neurocognitivos también, que si bien el deterioro en la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados, en este trastorno debe representar una disminución de nivel previo de desempeño para justificar el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor o leve. Además, el trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta, mientras que en el caso del TDAH hablamos de que se debieron presentar los síntomas antes de los 12 años y prevalecer por lo menos durante 6 meses, disminuyendo el funcionamiento, y no representa una disminución del funcionamiento cognitivo, ¿ok? Como les dije antes, el TDAH suele tener una tasa de mortalidad general más alta. En gran parte se da debido a accidentes y lesiones, ¿ok? También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión en las personas con TDAH. Como ustedes ya se han vuelto bastante conocedores, expertos y críticos sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo les pregunto, ¿por qué ustedes creen que esta afirmación es cierta? Vuelvo y repito, personas con TDAH tienen una mayor tasa de mortalidad debido a accidentes y lesiones. También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre estas personas con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A ver, pueden ir escribiendo por qué ustedes consideran que se puede dar esto. Lo hemos hablado bastante en las clases. Los leo. A ver, ¿por qué las personas con TDAH suelen tener una tasa más elevada de accidentes o incluso pueden sufrir de obesidad? ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa ahí? Eso se da por que hay algunas alteraciones en dónde, en qué, qué neurotransmisores estarán involucrados allí. A ver, ahora sí.
Les voy a presentar a un amiguito. Denme un segundo. Estoy preparándolo por acá. A ver, compartir esta. Me confirman si logran ver. Creo que no, ¿no? Denme un segundito. No sé qué pasó acá. Ah, sí se ve. Muy bien. Ok, voy a leer rápidamente y de allí les presento a mi amigo Mario, mi queridísimo amigo Mario. A ver, nos dice Kimberly, está vinculado con las alteraciones en la dopamina y la autorregulación del sistema de recompensa. Muy bien, Kimberly. ¿Ya diste tu examen? A ver, rapidito antes de ver el video. Levanten la mano todos los que dieron su examen. Chicos, les cuento que el libro está buenazo, buenazo, buenazo. Es decir, está muy bueno. Kimberly sacó 20. ¿Ya tienes tu nota, Kimberly? Yo soy bien curiosa, chicos. Les cuento. En serio, yo soy muy curiosa, se los juro. A mí, no me van a creer. Hoy he ido a hacer un trámite a la SUNAT y estoy. Entonces me dicen, o sea, soy bien despistada ya, pero como soy bien curiosa, me pongo a investigar. Empiezo total que termino sabiendo de leyes y de todo un poquito. Qué bárbaro. Sean curiosos. Y también tengo intrusión social. Yo escucho a la gente, no, que están, cónchale, yo voy. Ay, pobrecita, la señora no sabe cómo ir. Señora, venga acá, mire, usted se va por aquí, por allá. Es más, yo voy por allí, vamos, yo la acompaño. Caso hipotético. En el examen les íbamos a poner, ¿qué creen ustedes? ¿Que la profesora tiene TDAH, sí o no? ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, muy bien, hoy están calladitos. Creo que ya están cansados. Voy a reducir el curso a 4 clases entonces. Nos quedamos sin las recomendaciones. A ver, pónganle corazoncito quienes quieren las recomendaciones de las clases del TDAH. ¿Quiénes quieren herramientas? ¿Quiénes van a entrar a la última clase? Esa Kimberly le da mil corazones y Nicola. Y yo voy, yo voy, yo voy. Muy bien, chicos. Aprovechen de certificarse, de verdad que los precios que ITEC tiene, o sea, y no es publicidad, de verdad que son buenos, muchachos. De verdad que son buenos, vale la pena. Este, no solo vale la pena, también va a ser un indicador para ver qué tan bueno ha sido el curso, ¿no? Porque si no, si yo no me certifico, entonces no, el curso quizás está ahí a medias. Y no se trata de que tan bien les haya gustado como yo di la clase, sino que tanta información realmente les es útil. De hecho, yo los invito a que puedan dar su feedback, no tengo ningún inconveniente. Por ahí en el chat con Arnold pueden ir dando el feedback o incluso me lo pueden enviar a mí, yo lo comparto, no tengo ningún problema, ¿ok? Pero sí les recomiendo aprovechar los precios de la certificación, les aprovecho pues, les recomiendo que aprovechen, perdón, toda la información que se están llevando, chicos, que de verdad ha sido seleccionado en su momento con bastante dedicación, bastante esmero y que por supuesto me comprometo cada cierto tiempo a darle un vistacito allí a la información. De hecho, ahorita estoy estudiando, preparándome para unos talleres que quiero dar, pero bueno, ya eso será más adelante, ¿ok? Ahora sí, ¿me confirman si logran escuchar? Creo que no. A ver, ahora creo que sí se escucha. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí,
Sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el Atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del Atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ha empezado la cuenta atrás. Muchas gracias a todos por venir. Habéis tenido la oportunidad de conocer la campaña de concienciación sobre el TDAH Las vidas de Mario. Y de la mano de Mario hemos podido ver las posibles evoluciones que puede haber en la vida de un niño con TDAH. Por un lado, con apoyo de parte de su entorno y, por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo, es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido, que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto, o que no atiende, o que no escucha, o que le cuesta obedecer, o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje.
Todo esto lleva a los padres a preocuparse. A veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues, efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta y debe estar en la consulta y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto. Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo. O sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe, lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar.
para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección y al mismo ritmo, y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los... Ok, quiero detenerme acá porque es vital para mí que ustedes vayamos un momento atrás, que recordemos un poco lo que antes les he mencionado de la importancia, y ya acá no hablamos de la importancia de una evaluación y un diagnóstico multidisciplinario, sino de la atención multidisciplinaria que debe también brindarse. Yo creo que es un momento crucial, chicos, y se los digo con toda la convicción, de que especialistas de la salud mental, docentes y padres debemos trabajar en conjunto, ¿ok? Quería hacer énfasis en ello para que los que son docentes, los que son especialistas de la salud mental y los que son padres, comencemos a crear conciencia de que si solo me enfoco en mi trabajo, voy a tener resultados a corto plazo. Pero si creamos una base sólida, todas las partes de la columna de la casa va a ser una evolución firme, ¿ok? Así como el ejemplo del remo, yo siempre lo contrasto con una casa. Nosotros somos pilares fundamentales para que se consolide lo que es la parte del autoconocimiento, la autogestión, el desarrollo de la personalidad y muchísimas cosas más, ¿ok? Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Pueden levantar su manito si tienen alguna consulta. A ver. Chicos, ¿todo claro? Si todo está claro hasta acá, corazoncito para continuar viendo. Daisy nos dice algo importante. Un diagnóstico temprano, creo, es crucial para prevenir el riesgo de mortalidad, sin duda alguna. Sí, sí lo es. Y para mí es hermoso, o sea, yo creo que, miren, fíjense, la pandemia nos dejó estragos muy duros, sin embargo, también nos dejó cosas muy buenas, como el aprender cada vez más. Si no, no estaríamos acá. Estaríamos un poco más limitados de lo que podemos conseguir. Muy bien, continúo entonces con el video, porque no es esto todo lo que vamos a ver de Mario. Lo que vimos antes, el previo, quien nos presentó a Mario en sí, fue su abuelito. ¿Y por qué les presento la historia de Mario? Porque acá no solo está involucrado el equipo profesional, sino también su abuelito, también sus padres y su maestro, a quienes también vamos a escuchar en la última sesión, que va a ser el día miércoles, ¿ok? Aspectos negativos del TDAH, pero... Perdón, vayan escribiendo sus preguntas, por favor, en el chat, si las tienen, para poder resolverlas, porque nos quedan 15 minutos, ¿ok? De los cuales vamos a escuchar 10 minutos del video y vamos a dedicar 5 minutos para hacer un buen cierre. Pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos, luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz.
Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, ¿qué hemos hecho mal? Y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las tres cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, en el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH. Pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando
unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles, y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una... Ok, muy bien, nos vamos a quedar en esta parte del video. Efectivamente, les voy a compartir el enlace igual. Un ratito. Sin embargo, para que estén tranquilos, chicos, igual vamos a terminar de verlo porque hemos quedado en el minuto 18, ¿ok? Y para mí es vital que ustedes escuchen pues la postura, que es un resumen a través de la vida de Mario y de la atención de Mario, con detalles que hemos tocado, pinceladas, en otras un poco de surcos más profundos de lo que hemos hablado durante nuestras clases anteriormente, ¿ok? Para mí también es de vital importancia que asistan a la siguiente clase para tener un cierre adecuado, para que se lleven no solamente el saber identificar, el saber reconocer síntomas, causas, sino también cómo podemos abordar en un contexto educativo, en un contexto de hogar y en un contexto social, niños, adolescentes e incluso en el ámbito laboral, cómo relacionarnos con personas con TDAH, ¿ok? Cómo comunicar que estoy observando sintomatología. Eso es importante y eso lo vamos a ver en nuestra última clase, que se va a dar el día miércoles a las 6 p.m., que es la hora de inicio constantemente. Muy bien, chicos, quiero saber cómo se sienten, qué se llevan de esta clase. Si tienen alguna pregunta o comentario, este es el momento. Miren que ya nos queda solo una clase. Pueden abrir sus micros. Hoy no los he escuchado y creo que
Por eso mi voz está más bajita. Me hace falta gasolina para subir la voz. Pueden levantar sus micrófonos e intervenir, chicos. Pueden hacer algún comentario, agregar algún tics o algo que quieran complementar y también pueden hacer sus preguntas. Los escucho. ¿Los escucho o los voy llamando a cada uno? Ustedes deciden. A ver. Nicole, cuéntanos, ¿qué te llevas de la clase? Elías, no comprendiste nada. Cuéntanos, abre tu micrófono. ¿Es tu primera clase? Creo que no te había visto en las clases anteriores. Es tu primera clase, ¿cierto? A ver, nos dice Fabiola, buenas noches, una persona que padece trastorno de ansiedad generalizado, como yo, porque padezco, no me va a dar, no te va a desencadenar TDAH. Tuviste que para decir que tienes ansiedad y TDAH, definitivamente, para decir que tienes TDAH, tenemos que evidenciar que lo hayas presentado los síntomas desde la infancia, ¿ok? No entendiste sobre las drogas. ¿Qué fue lo que no entendiste sobre las drogas? Cuéntanos. Hay un trastorno que es uso de sustancias, ¿ok? Allí entran las drogas, ¿no? Las personas con TDAH, para recordarles a todos, no sé si eso quedó claro o no, porfa me confirman, es muy importante que lo tengan en consideración. Sí pueden ser propensas las personas con TDAH que no solamente no tienen un diagnóstico, sino que puede que no tengan, digamos, la estructura adecuada para desempeñarse de la mejor manera y en el desarrollo evolutivo pueden tener una comorbilidad o desarrollar otros trastornos como los trastornos de conducta y ellos en conjunto pueden conducir a llegar a tener uso de sustancias, uso de consumo de sustancias. No, que una persona sea consumidor no significa que tenga TDAH, pero lo que sí es bastante frecuente es que entre consumidores es bastante alto el diagnóstico de TDAH, pero no quiere decir que todo el que consume tiene TDAH. Así es. Ahora, el consumo puede ser un causante para que un hijo tenga TDAH, sí. Como los medicamentos también pueden afectar, pero es que no, o sea, si tú tienes síntomas de TDAH por medicamentos, no quiere decir que tengas TDAH. O sea, si tienes síntomas porque estás medicado y esos medicamentos te producen sintomatología del TDAH, no es atribuible al diagnóstico, a menos que antes de tomar ese medicamento tú también presentaras los síntomas desde la infancia. ¿Ok? ¿Queda más claro, Elías? Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Ya hemos llegado al final de la clase, no quiero que se vayan con dudas. Por favor.
Elías dice, ahora sí que me voy al médico, ya está bien. Muy bien, chicos, si todos estamos claros, para irme tranquila, vamos a levantar deditos, vamos a poner corazoncito y el que no esté completamente claro, por favor, deje su carita triste para saberlo, tenerlo mapeado. Nos vemos el día miércoles a las 6 p.m. Por favor, no se vayan todavía. Ahorita los dejo con nuestro queridísimo Arnold. Y los espero el miércoles. No se olviden entrar. Oye, esa Esther se ríe, ¿ah? Jaycee dice, hasta aquí queda claro que es importante que los educadores, los padres deben hacer un equipo para ayudar a los niños. Educadores, padres y los especialistas que atienden al niño. Así es, somos un equipo. Es como un triángulo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muchísimos abrazos, muchísimos besos. Quienes no han rendido el examen, rindan su examen. Por favor, no me dejen mal. Saquen 20, así como nuestra amiga sacó 20, ustedes también, Kimberly creo que fue, saquen ustedes también 20, hagan todas las preguntas en la próxima clase, apunten todas las dudas que tengan y las discutimos en la siguiente clase, ¿ok? Arnold, ahora sí te dejo con los chicos.